¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Les agradezco una vez por estar aquí en el canal del Venado Rojo. En este episodio pues vamos a hablar de un tema que actualmente estamos pasando muy mal. El tema de hoy pues vamos a hablar un poco del miedo. Según la Wikipedia pues vamos a entrar derecho al grano. Solamente te voy a pedir dos favores. Uno, si puedes compartir este video. Segundo, me puedes hacer un favor de, si puedes, si quieres, suscribirte en este canal para que llegue mucha información a las demás personas sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo define cómo puedo decir? ¿Cómo lo define el Wikipedia este tema? Dice la Wikipedia lo siguiente: el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de peligro real o supuesto peligro. Voy a detener un poquito aquí. El miedo, dice, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o un supuesto peligro presente, futuro o incluso del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales o en lo que incluye al ser humano. La máxima expresión de miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Aquí tenemos una pintura que refleja lo que es el miedo. Dice: existe el miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos miedos reales y miedos neuróticos fueron términos definidos por, ya saben, el psicólogo Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y la psicología profunda. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. Vamos a detenernos algo más aquí. Dicen que el miedo conductismo es algo aprendido. Voy a agregar algo más: ya sea aprendido o también contagioso. Algo que se aprende o se contagia, o sea, se transmite de vía oral o mental, porque aquí tiene mucha relación del aprender o contagiar. Y por supuesto ustedes tienen ya un poco de entendimiento de lo que dónde va la cosa en este tema. Dice: en el modelo de la psicología profunda, el miedo corresponde a un conflicto básico, inconsciente y no resulta al que hace referencia. Ok, continuamos. La medida que el miedo puede restar autonomía decisorio al sujeto llega a ser un eximente de responsabilidad. Escuchen esto. Dice: el derecho romano estableció en el 79 AC, mediante una innovación jurídica introducida por un pretor llamado Octavius, la acción metus causas
por causa del miedo, como eximente de responsabilidad. En los 7 partidas del parte 7, dice 3.310, no digo, punto 7, se establece el derecho castellano la invalidez del pleitos o declaraciones realizados bajo miedo, y el derecho actual determina que el miedo es causa eximente de responsabilidad criminal para el caso del miedo derecho continental. Y en concreto, para el español, por ejemplo, establece lo siguiente. Está exento de responsabilidad criminal el que obre impulsado por miedo insuperable. Código Penal Español, artículo 20.0.6, vigente del 24 de mayo de 1996. En la doctrina española no declara de una forma unánime la naturaleza jurídica de un examen del medio insuperable. Es opinión generalizada que se basa en el principio de no exigibilidad de una conducta, y en ocasiones se vincula la legítima defensa. Se especifica que el miedo puede no ser el único motivo de la conducta ilícita, pero sí ha de ser motivo preponderante. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en ocasiones y de manera excepcional no acepta la eximente del miedo insuperable en ciertos delitos de acción, al entender que quien actúa hace haciendo superando el miedo, y no existe el cambio que el peligro sea real, pues puede ser imaginario ni inminente. Lo mismo ocurre con el derecho civil y el canónico católico. En lo que es el efecto consentimiento por el miedo es, por ejemplo, causa de nulidad matrimonial. Aquí tenemos un investigador que se llama Katrin Lutz. Ha estudiado la variabilidad cultural del miedo. Según sus averiguaciones, la comunidad considera positiva la cobardía y, por tanto, para ellos es bueno confesar el miedo y es prueba de ser personas inofensivas y temerosas de las leyes del grupo. Voy a detenerme algo más aquí. Aquí tenemos una declaración de la opinión de Catherine, que dice que según sus averiguaciones la comunidad considera positivo la cobardía y, por tanto, para ellos es bueno confesar el miedo, que es prueba de ser personas inofensivas y temerosas de las leyes del grupo. Y hablando de esto, sobre lo que está pasando actualmente, pues la gente misma, o sea, se ha vuelto el confinamiento y la mascarilla obligatorio por el miedo. La gente exige entre ellas mismas. Ya no necesariamente tiene que ser el gobierno mismo, sino que la misma gente, por el miedo, ya se pone su tapaboca, por así decirlo, pues por el miedo. Y entonces, como ya se ha vuelto un miedo colectivo, entonces ya todos quieran andar con eso, porque ya fueron activado el miedo, ya fue activado el miedo, y entonces ya el miedo le causa que esta persona pues se lleve su mascarilla y también declara que tiene miedo. Cuando pone su mascarilla, con eso está diciendo que tiene miedo. Tiene un miedo colectivo. ¿Ok? Tiene un miedo colectivo. Porque los demás tienen miedo, entonces ya a las demás personas también les causa miedo.
por temor a morir, temor a ir al hospital, temor a infectarse. Por eso, la investigación de Catherine, este hombre yo creo que vivió hace mucho tiempo. Vamos a ver. Dice, la sociedad colabora con el miedo. Escuchen esto. Dice, la sociedad colabora con el miedo. La magnifica la información alarmista de los medios de comunicación. En la foto de Oswald, quien desató un ataque de pánico colectivo en 1938 en su programa radio La Guerra de los Mundos. Vamos a ir un poco. ¿Qué es eso de la Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos. Vamos a ver. Es un episodio de radio serie dramático de Mercury on the Iron, dirigida y narrada por el actor y futuro director del cine de Orson Welles. Es una adaptación de la novela de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. En 1898 se emitió en directo en el episodio de Halloween en 9 p.m. domingo 30 de octubre de 1938. Ahí está. La introducción del programa explicaba que se trataba de una drama de obra de ciencia ficción. Wells, en el minuto 40-30 aproximadamente, apareció el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la narración de la tercera persona de Orson Welles. La misión de La Guerra de los Mundos. Wells interpreta el profesor Pearson, el científico explica lo ocurrido, mientras que también participaba el actor periodista de Carl Phillips. Señoras y señores, los presentamos el último boletín del International Radio News desde el Toronto. El profesor Morse de la Universidad de McGill, algo así, McGill. Información de observado por total 3 exploraciones del planeta Marte entre las 7:45 p.m. y las 9:20. Bueno, inmediatamente pasaba la banda de la música, una adaptación de la Stardust y la interpretada por Ramón Rachel y en His Orchestra, supuestamente desde Hotel de Park Plaza de Nueva York. Periódicamente interrumpía por informar de la ficticia invasión extraterrestre. Vamos a ver algo más aquí. Dice: señoras y señores, esto es lo que más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzado desde el fondo del hoyo. Alguien o algo puede ser descudriñado desde ese hoyo negro. 2 discos luminosos. Son ojos. Puede que sea una cara. Puede que sea. Hasta ahí queda. Regresamos a la señora Johanna Burke, autora de Fear y la historia de la cultura. El miedo, una historia cultural, revela que el miedo, como un sentimiento colectivo o individual, varios con las épocas y el contexto histórico. Veamos. Durante el siglo XIX, los temores relacionados con la muerte inminente estaban estrechamente vinculados con los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte, eventualmente, así como relacionados en la inquietud sobre los diagnósticos correctos, deceso o dicho de otra forma, que condujera a un entierro prematuro. En nuestro tiempo, pues lo contrario, tenemos a preocuparnos sobre hechos que nos obliguen a permanecer vivos más de lo debido, negándonos la oportunidad de morir con dignidad.
es el personal médico en vez de ser un clérigo, el que preside cada vez más sobre el terror de la muerte. Ahí está. En la Edad Media, o en la Edad Temprana, o en la Edad renacentista, pues el clérigo, o sea, el obispo o el cardenal o el monje, era el que terminaba una situación. Pero aquí ahora, pues el personal médico es el que preside cada vez más sobre el terror de la muerte. Los expertos dicen que hay un bicho que está matando gente. Los expertos dicen que el bicho ha matado miles y millones de gente. Van a ver, dice, esta investigadora sostiene que el principal transmisor actual del miedo son los medios de información de masas. Dice, esta investigadora sostiene que el principal transmisor actual miedo son los medios de información de masas. Pero en todo caso se precisa de la credulidad de la sociedad para que el pánico estalle. Pero en todo caso se precisa de la credulidad de la sociedad para que el pánico destalle. Tras estudiar los archivos históricos de la autora, muestra cómo en 1947 y 1954 estalló un pánico colectivo ante el abuso sexual de niños, pese que los periódicos llevaban años publicando este tipo de noticias. Otro caso estudiado por la autora es el pánico colectivo desatado por la transmisión de la Guerra de los Mundos, otra vez por Orson Welles en 1938, cuando una ficción radiada sobre un ataque alienígena a la Tierra desató la alarma entre los estadounidenses. La autora recuerda que el precedente de este experimento, la Guerra de los Mundos fue un experimento, ¿ok? La Guerra de los Mundos fue un experimento, dice. Una emisión equivalente de la BBC realizada en Roland Knox en 1926. Un idéntico resultado de miedo colectivo en el Reino Unido fue olvidado tal vez por un compositor sentimiento avergonzado colectivo. Dice, la ola pánico que Wells causó a través del radio ha eclipsado la que ocasionó Knox. Después más de 1 millón de estadounidenses se vieron afectados durante la última ola de pánico, mucho más que el 1926. Todas las formas existían. Además, una razón, en 1926 había un palpable sentimiento de vergüenza que todos querían olvidar, de hecho. Por tanto, como fuera posible en Estados Unidos, por lo contrario, aunque se pudieron hablar sobre la vergüenza de otros grupos dentro de la sociedad que se vieron en muchos sentidos del pánico para confirmar su propio estatus superior. Los sociólogos se vieron involucrados elaborando teorías sobre la psicología. Las multitudes se dio una profesionalización del pánico en 1938 que no existía en 1926. Johanna Burke. La profesionalización de estos provocadores del miedo
es así como característicos de una época según Johann Burke. A pesar de solo 16 personas perdieron la vida por causa de actores terroristas en Estados Unidos. Entre 1980 y 1985, el periódico New York Times publicó por medio de 4 artículos sobre el terrorismo en cada edición. En 1989 y 92, solo 34 estadounidenses murieron como consecuencias de actos terroristas en el mundo, pero más de 1.300 libros fueron catalogados bajo el rubro del terrorismo o terrorismo en bibliotecas estadounidenses. La autora incluye que el miedo es también un arma de dominación política y control social. Voy a tomar agua. La autora concluye que el miedo es también un arma de dominación política y de control social. Son diversos los autores que denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población, haciendo hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en el miedo a algo. El milenarismo, el miedo al efecto 2000. Sí, supe algo de eso. En el 2000 hubo muchas cosas. Los movimientos apocalípticos. El miedo es también el arma de guerra empleada en la asiduidad en la guerra moderna gracias a los desarrollos de aviación. El miedo es una característica inherente a la sociedad humana. Esta es la base del sistema educativo, que, como expuso de manera radical Skinner, es una medida se define por el esquema básico del premio y del castigo. Es un pilar del proceso socializador. Buena parte del sistema normativa se fundamenta en el miedo como nuestro derecho penal. Ahí está. Lo que hoy está pasando. La gente tiene miedo. En las calles, en las noticias, en los radios, en los grandes medios de comunicación. Tiene miedo a morir. Tiene miedo de todo. Pero como hemos leído aquí arriba, dice, el miedo es una arma. El arma que hoy se está usando ya no es una arma biológica, no es una arma química, no es un arma atómico, sino que es un arma que toda persona posee. El miedo. El miedo es el arma que usa los medios de comunicaciones, la política, para controlar la sociedad. La sociedad se somete por miedo, porque el miedo colectivo obliga a todo ser humano a someterse bajo este control social. Es el socialismo más grande que ahora se está dominando en el mundo. El socialismo está muy expandido en todo el mundo. Desde ámbito sociológico, el miedo se ha identificado como una de las características de la sociedad postmoderna. Ulrich Beck.
la denomina no sé, sociedad del riesgo. Sociedad de riesgo. En la medida que la especie humana se enfrenta a la posibilidad de su propia destrucción y extinción. Así que este, lo que ustedes o lo que están viendo o lo que estamos leyendo es lo que está prevaleciendo hoy día. No existe lo que dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación están manejados por los que ustedes ya saben, no los puedo mencionar porque estoy muy, ¿cómo puedo decir? Estoy harto de que los medios de comunicación me censuren. Estoy harto de que los medios de comunicación quiten mis videos. Y espero que no me quiten esto, porque es algo que despertará a mucha gente o es algo que la gente abrirá su mente. Les animo que no se dejen engañar, que no se dejen llevar por el miedo. El miedo es bueno tener miedo. No les digo que no, es bueno tener miedo, pero siempre y cuando sepas cuándo y en qué vas a tener miedo. No tengas miedo porque los demás tienen miedo, porque ese miedo que ahora está en el mundo es un miedo colectivo, es un miedo imaginatorio, es un miedo de suposición. No hay base científica que define o indique lo que está pasando. Ustedes lo saben muy bien, la incongruencia que hay de esta supuesta enfermedad que está matando a mucha gente. Ustedes lo han visto. Yo no puedo decir más de lo que ustedes ya saben, o más que yo. Y es todo lo que tenemos por hoy y se los agradezco mucho por su tiempo que los robé. Y los veo para la próxima.